Vamos al inicio. Sí. No, ya va. Ok, voy yo. Ok. Listo, entonces. Bueno, bienvenidos sean todos a nuestro segundo día de defensa de planes de incidencia pública de la Cuarta Corte del programa de formación Jóvenes Ciudadanos. Jóvenes Ciudadanos es un programa de formación que se dedica a impartir cultura ciudadana y formación académica a jóvenes venezolanos con incidencia pública y política, pero sobre todo con vocación de servicio. Este programa va por su cuarta corte. Las personas que hoy están acá defendiendo el proyecto pertenecen a la cuarta corte. Ha sido una corte bastante diferente, una corte que ha llegado a muchos rincones de Venezuela y sin duda ha dado muchísimo de qué hablar y muchísimo del cual más ciudadano se siente orgulloso de tener. Les voy a explicar un poco la dinámica de hoy. El día de hoy vamos a tener las 3 presentaciones de planes de incidencia pública. La primera presentación es la del Ministerio de Fomento, que ya se encuentra en la sala para acompañarnos. Ellos nos hablarán un poco de cuál es su proyecto. Los proyectos van a ser defendidos en un tiempo de 15 minutos y van a tener 10 minutos de una ronda de preguntas y respuestas para hablarle al jurado que fue previamente seleccionado. Bueno, nada, muchachos, ya yo les expliqué cuánto es el tiempo, cómo va a correr. Sin más que agregar, voy a empezar a presentar a su jurado y voy a presentar a su proyecto. Entonces, bueno, empezamos. Este ministerio es el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento está creando un plan de incidencia pública cuyo nombre es La Venezuela Próspera. Desarrollo de incentivos y creación de payments en el contexto venezolano. Este es el plan de incidencia pública creado por el Ministerio de Fomento y el jurado calificado para esta oportunidad está conformado por Sofía Santi. Ella pertenece al Foro Permanente de Juventudes, es aliada y amiga de la casa. David Cedeño, también de la Universidad Simón Bolívar, también es aliado y amigo de la casa. Y Leonardo Suárez, que es parte del directorio de Más Ciudadanos. Ellos serán los encargados el día de hoy de hacerle las respectivas preguntas y ver cómo ustedes le venden el plan de incidencia pública que tanto necesita el país, ¿no? Entonces, bueno, nada, le voy a dejar la palabra a Carlos. Carlos, yo te voy a presentar la pantalla, así que siéntete en libertad de decirme cuándo te parece, cuándo no te parece, y bueno, es hora de que presentes al grupo. A partir de este momento empiezan a correr sus 15 minutos. Muy buena suerte. Muchas gracias. Disculpen, para corroborar, ¿se escucha bien el audio? Sí se escucha. Perfecto. Bueno, esperando que se comparta la pantalla, pues le deseamos a todos buenas tardes y agradecemos su presencia acá con nosotros con el Ministerio de Fomento. Nuestro plan se trata de crear una estrategia que se dirija a explotar aquellas potencialidades que pueden hacer de Venezuela una tierra próspera tanto para sus ciudadanos como para los inversionistas que deseen participar del futuro del país. Nuestra estrategia, como ya señalaba América, se llama la Venezuela Próspera, que es el eslogan, y se trata del desarrollo de incentivos que promuevan la creación de pequeñas y medianas empresas en el contexto venezolano. Por favor, ¿podría mostrar la siguiente lámina? La segunda. Esperemos mientras carga. Bueno, mientras tanto, todo este plan se da a partir de una pregunta básica que nos hacemos los ciudadanos venezolanos y sobre todo los jóvenes. ¿Es posible tener un futuro en Venezuela? Para el año 2020, alrededor de 7 millones de personas han abandonado el país o han migrado, producto de la situación crítica que se presenta dentro del contexto venezolano. No es secreto para nadie que dentro del país hay una crisis profunda, económica, política y social, devenida de una emergencia humanitaria compleja por un contexto que no propicia las condiciones de vida que merece un ciudadano para poder desarrollar su proyecto de vida. Por ende, se hace necesario hacerse esta pregunta y es a partir de este cuestionamiento que muchos jóvenes deciden por emigrar del país. Y aunado a esto, este contexto complica o obstaculiza los deseos de los inversionistas de participar de la dinámica económica venezolana. Alrededor de un 43% de las empresas privadas en el país han cerrado debido a las restricciones que se presentan, a la baja de la demanda o a todo el contexto que dificulta la adquisición de materias primas para la producción. Y bueno, ya habíamos señalado el complicado contexto que atraviesa el país y es por ello que se hace necesario hacerse esta pregunta para ver si es posible pensar en una vida próspera dentro del país, como individuos y como empresas. Por favor, la siguiente lámina.
Pero vamos a hacer un poco, a profundizar un poco más sobre esta crisis que tanto aqueja a los venezolanos y, bueno, a quienes han invertido en el país. Vamos a explicar un poco la crisis en cifras. Y no es secreto para nadie que el sector privado se ha visto reducido por una serie de medidas y un contexto económico que ha complicado la posibilidad de producir o de ser competitivos dentro del mercado venezolano. Un 96% de las empresas del país han visto reducida o cerradas sus operaciones debido a la falta de materias primas que señalamos anteriormente, la baja en la demanda por la hiperinflación que afecta al país y todo este contexto que complica generar riqueza dentro de nuestra nación. Durante el 2020, abonado a lo anterior, se han tomado más de 400 medidas gubernamentales burocráticas que han afectado directamente al país. Expropiaciones, regulaciones de precios y cosas del ámbito jurídico que han obstaculizado y han reducido los incentivos para que los inversionistas o los entes privados deseen invertir en nuestro país. Ahora, otra cosa que también complica el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en nuestro país es la falta de conocimiento técnico, de talento humano que esté capacitado para poder laborar en el nuevo mercado laboral del 2.0, digamos. Y esto se debe también a dos factores principales. El primero es una alta deserción profesoral que ha devenido en una disminución de la calidad educativa que hay en nuestro país. Alrededor de un 45% de los maestros del sector público han abandonado eh, los planteles educativos y hasta un 60% de la educación privada. Esto se hace referencia a la educación, por supuesto, primaria y secundaria. Este déficit de profesores hace que la demanda de alumnos, que por sí también ha visto una disminución, no tenga con qué satisfacer esta demanda y ha devenido en el declive de la calidad educativa que de por sí no ha sido actualizado un pensum curricular acorde a las necesidades de nuestro tiempo. Y bueno, unos síntomas de la debate institucional que alejan a inversionistas y que invitan a los venezolanos a buscar otras opciones fuera del país. La ausencia de un Estado de Derecho que garantice la protección de tus bienes, servicios y tu seguridad, y altos índices inflacionarios que hacen que el sueldo que devengan los venezolanos no sea el suficiente para poder costear la canasta básica que necesitan para alimentarse ellos y a sus familias. Entonces, por favor, vamos a responder una pregunta en la siguiente lámina. ¿Es posible sacar a Venezuela adelante? ¿Es posible incentivar al sector privado para generar emprendimientos que vengan en empleo y producción que pudiera mejorar la situación del país? Tras haber explicado el contexto complicado que atraviesa el sistema educativo, ¿es posible preparar a los jóvenes para que ellos tengan las herramientas necesarias para insertarse en el mercado laboral y las exigencias del momento? En líneas cuentas, ¿es posible Venezuela próspera? Siguiente lámina, por favor. Desde el Ministerio de Fomento nosotros estimamos que son nuestras capacidades las que nos van a sacar de la situación crítica que atravesamos. Venezuela tiene un número muy grande de características que pueden ser aprovechadas en función de su desarrollo y el crecimiento económico. Y bueno, en última instancia van a devenir en una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Aquí solamente citamos unas pocas, entre las que se encuentran los recursos energéticos, que ha sido la característica de la economía venezolana actualmente, y bueno, históricamente desde la aparición del petróleo como factor de crecimiento, la recuperación de un sector agrícola que actualmente se encuentra pasivo, pero que tiene la oportunidad de suplir la demanda no solamente nacional, sino además de la región, impulsar el turismo alrededor del país a partir de los atractivos que tiene todas nuestras tierras para poder atraer turistas que deseen conocer nuestras tierras, nuestra cultura, formalizar la explotación minera que ahorita está generando daños ambientales. Esto podría realizarse de una forma ecológica y sustentable que pudiera servir en función del país. Y bueno, en última instancia se trata de aprovechar la mano de obra calificada que está en el país. Venezuela tiene uno de los índices de formación universitaria más altos de la región y hay que recuperar ese sector y hay que formar a los ciudadanos del futuro. Por favor, la siguiente lámina. La Venezuela Próspera se trata de una iniciativa que está
Yo pensé que era yo solo. Carlos, te dejamos de escuchar. No sé si alguna otra persona del grupo puede ir supliendo a Carlos, porque el tiempo sigue corriendo. Sí, por acá. Perfecto. Bien, justamente continuando con lo que estaba mencionando nuestro compañero Carlos, los objetivos de la iniciativa de la Venezuela Próspera, básicamente en el Ministerio de Fomento hicimos un estudio exhaustivo en el cual primero hicimos una investigación que definimos que como objetivo general, primero es promover nuestras capacidades en el tema de emprendedurismo. Es importante fomentar las capacidades del emprendedurismo en nuestra sociedad para transformar a la misma. Los objetivos específicos los dividimos entre dos, los cuales primero, mostrar el potencial de Venezuela en el sector privado, es decir, acabar con esa mentalidad que el Estado es el que tiene que resolver todas las cuestiones, sino que son los ciudadanos, por medio del emprendimiento, por medio de la empresa privada, es que pueden resolver y solucionar los problemas y las necesidades de los venezolanos y modernizar el mismo. También, como objetivo específico, es crear una red de programas de temas de capacitación juvenil, en el cual en Venezuela hemos notado que existe una gran cantidad de programas que fomentan temas de emprendimiento, pero los mismos muchas veces se encuentran aislados. Por lo cual, desde el Ministerio de Fomento, la idea es generar ese directorio, que todos trabajen en un ambiente de colaboración, desde networking, y que puedan todos trabajar con una iniciativa en común. Siguiente lámina, por favor. Si me pueden pasar la siguiente lámina. Si quieres, ve hablando, ya va, que no se me pasa aquí. Listo. Bueno, la siguiente lámina hablaba de los actores para el cambio, en el cual en primera instancia tenemos el Ministerio de Fomento, que sería el organizador. Como aliados tenemos la Universidad de los Andes, la Gobernación del Estado de Mérida, la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida, y por supuesto también como un punto, digamos, que sea medio o blanco, que sería la Alcaldía Municipio Libertador. Por supuesto, como opositores tendríamos a la Cámara Municipal del Municipio Libertador por un tema legislativo. Nosotros identificamos estos actores para el cambio desde ámbito académico, desde el Ejecutivo Regional y por supuesto el gremio más importante en cuanto empresarios estamos hablando, a implementar por lo menos este plan en lo que sería el estado Mérida, que es un estado en el cual confluyen muchos temas culturales, de turismo, y que por supuesto también tiene unos temas geográficos importantes para desarrollar todo tipo de emprendimientos, especialmente temas agrícolas. Por lo tanto, no sé si me está pasando si me pueden pasar a la siguiente lámina, la que sería esa, la evaluación del panorama. Hicimos a través de una matriz DOFA o FODA, realizamos esta investigación en la cual identificamos nuestras fortalezas, nuestras habilidades, las amenazas y nuestras oportunidades. Entre las fortalezas entendimos que la creatividad en la juventud, en cuanto a la creación de emprendimiento, es algo que nos orgullece y es de tener como fortaleza en los venezolanos. Las organizaciones de la sociedad civil tienen bastantes programas formativos que pueden, digamos, aumentar esa creatividad y llevarlos a niveles de escalamiento y sostenibilidad financieramente hablando y de procesos, además de una posición geográfica estratégica. Como acabo de mencionar, en el estado de Mérida tenemos bastante habilidades en cuanto a temas agrícolas, también en temas de que es un estado que está muy cerca de las fronteras, lo cual puede permitir que lo que sería el país próximo, que sería Colombia, podamos obtener un intercambio interesante a nivel de comercio. Las debilidades, por supuesto, es un tema sumamente importante que quizás es bastante complejo para la realización de este mismo proyecto. Sin embargo, podemos definir que sería el tema de la seguridad jurídica y, por supuesto, la falta de educación para el emprendimiento. Muchas veces la gente hace emprendimientos productivos por la necesidad de solventar la crisis y no realmente por un conocimiento previo y un conocimiento técnico, mucho menos, sino porque sencillamente necesitan solventar su vida, y eso, por supuesto, confluye con el tema de que en Venezuela no existe una seguridad jurídica para que esos emprendimientos puedan ser
sostenibles, hablando para buscar inversionistas en el extranjero, que es lo primordial que siempre van a buscar. Las amenazas, la crisis, por supuesto, económica actual y las medidas gubernamentales arbitrarias, como ya nuestro compañero Carlos había mencionado, el tema de las expropiaciones, el tema de algunas leyes que básicamente colocan al patrono muy por debajo del trabajador, lo cual hace que muchos inversionistas extranjeros puedan dificultarse el hacer inversión en Venezuela. Sin embargo, si se pueden solventar estas amenazas y estas debilidades, potenciando las fortalezas y las oportunidades, creo que podemos avanzar. Entre ellas, las oportunidades que podemos mencionar es una demanda importante en cuanto a las necesidades. Hablamos de productos y servicios, entiéndase en temas de alimentación, entiéndase en temas también de consultoría, de servicios y productos que necesitan las personas para desarrollar su vida, y la capacidad transformadora de la juventud venezolana, creo que el punto más neurálgico y más importante. Siguiente lámina, por favor. Ok. En la selección de la propuesta, ¿por qué no aprovechar nuestras ventajas? Eso fue uno de los debates más interesantes dentro del ministerio, en el cual observamos en varias primeras acciones. Entre ellos, la primera es hacer una campaña visible que pueda atraer no solo inversionistas extranjeros, sino principalmente dar a conocer lo que se está haciendo en el estado de Mérida, en lo cual lo quisimos llamar la Mérida Próspera. Y esta va dirigida, por supuesto, al sector privado. Todas aquellas personas que quieran hacer inversiones, que quieran desarrollar emprendimientos o que ya tengan emprendimientos con el fin de enfocar esto hacia inversores extranjeros. Y la segunda acción es la construcción de esta red de programas formativos que se llamaría Red Futuro y va dirigida a la población juvenil en condición de empleabilidad. Gabriel, te dejamos de escuchar. Si me pueden pasar la siguiente lámina, porfa. Dale. Bien, pondremos éxito, voy a apagar un momentico esto, el éxito de la estrategia, cuando vamos a hablar primero en cifras. Los números de las PYME registradas en el estado de Mérida, el número de jóvenes formados en estudios técnicos, el aumento de cantidad de empleos disponibles en el municipio a través de estos nuevos emprendimientos, también el número de personas impactadas o beneficiadas a través de las redes sociales en la campaña, y por supuesto el número de organizaciones civiles y programas de formación que estén contenidas en la red. Tenemos un estimado de medición que esto se ha aplicado para el primer semestre del año 2022 en el municipio Libertador del estado de Mérida, en estas métricas que hemos realizado. Siguiente lámina, por favor. Bien. Como conclusión, en el Ministerio de Fomento, nosotros nos ha llevado a tener varias premisas, en el cual es que primero Venezuela tiene unas capacidades propias para el crecimiento Gabriel, económico y el desarrollo, y que resulta necesario promover los atributos que tiene el país para la inversión privada. Y que, por supuesto, la recuperación económica no es... ¿Se escucha mal? Bueno, ahora se escucha mejor. Ahora, probando, 1, 2, 3. Ahora se me... Ok. Bien, como conclusión, estamos haciendo varias premisas en el cual Venezuela tiene unas capacidades propias para el crecimiento y el desarrollo en lo económico, y que resulta necesario promover los atributos que tiene el país para la inversión privada, y que por supuesto la recuperación económica, política y social del país está en manos de nuestros jóvenes. Consideramos, no sé si me escuchan bien ahorita, porque acabo de leer que hay interferencia.
consideramos que es importante mantener o fomentar este tipo de estrategias para la reconstrucción social, por supuesto mejorar el tejido social y que los jóvenes puedan empoderarse y sean las nuevas generaciones de emprendedores que hagan a levantar el país, lo económico y de lo social, por supuesto. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha un poco con interferencia, pero se escucha. Ya está, ¿dejo de presentar ya? Bueno, igual ya el tiempo, ya estamos sobre el tiempo. Entonces, bueno, Sí, sí, dejaré... sí. Ok, perfecto. Bueno, este, muchísimas gracias Ok. al Ministerio de Fomento por darnos su presentación de la Venezuela Próspera. En este momento le voy a dar el pase al jurado para que haga sus respectivas preguntas. Entonces, bueno, como el jurado está conformado por 2 hombres y una mujer, Sofi, tienes el pase primero. Y bueno, Leo y David, después de Sofi, pueden ir haciendo las respectivas preguntas. Inician los 10 minutos. Chévere, muchas gracias. Gracias por la presentación. El proyecto está súper interesante. Quería preguntar si puedo hacer varias preguntas al mismo tiempo. O sea, hago todas las preguntas y luego responden, o una y una. ¿Cómo se quiere manejar el...? Como tú quieras. En verdad, ellos deciden si responder todos ahorita, todos al final, pero como tú quieras preguntar. Ok, bueno. No sé, ustedes me dicen si quieren que les haga una pregunta y responden, o les hago todas y luego ustedes ven cómo responden. Pregunta y respuesta. Ok, chévere. Bueno, leyendo su documento formal y viendo la presentación como tal, se me vinieron varias dudas, especialmente a la hora de los detalles del proyecto. Porque mencionan que hay 59% de desempleo a nivel nacional, que el 96% de las empresas han disminuido o cerrado. Entonces, igual el proyecto es fomentar que se abran más empresas. Entonces, al final, cuando muestran las fortalezas y las amenazas y no sé qué, si ponemos eso en una balanza, sinceramente para mí las debilidades pesan mucho más. Eso de no tener seguridad jurídica, eso de que el gobierno beneficia unos proyectos más que otros, etcétera. Eso para mí pesa mucho más que el hecho de que no hay formación en eso, porque al final uno monta su emprendimiento por una necesidad que uno ve o porque tiene una idea increíble y la quiere sacar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo en verdad, o sea, qué información ustedes plantean mostrarle a esa juventud para que fomente, o sea, qué son esos incentivos? Perdón, incentivos, porque no me queda absolutamente claro al final qué van a decir. O sea, vamos a formar y luego que formen sus empresas. No, no entendí eso. Supongo que Gabriel, que tiene la mano levantada. Muchachos, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, fíjate, es una interesante pregunta y te la voy a responder de la siguiente manera. Ciertamente, el panorama actual económico y político y jurídico es bastante complicado. Sin embargo, también hay que mencionar, y eso es una cifra que mandó la Fundación de Movistar, que para el año 2018 existen alrededor de 3 millones de emprendedores en Venezuela. Esto quiere decir que hay una voluntad importante en la juventud y sobre todo en los venezolanos para emprender. Entonces, básicamente, entendiendo todo el panorama actual y si se puede fortalecer lo que ya existe, se puede potenciar y generar una red de colaboración entre emprendedores que estén formados y entiendan sus temas financieros, sus temas de modelo de negocio, sus temas de que su emprendimiento puede ser sostenible y pueden buscar inversión extranjera para ellos o inclusive expandirlo a otras partes del país o inclusive fuera del mismo. Creo que nosotros podemos empezar de abajo hacia arriba para el crecimiento. Realmente lo que se quiere buscar es una red de colaboración de emprendedores en el cual esta misma red tenga una formación importante para el manejo de su negocio, entender el contexto actual y que, por supuesto, en el momento que se puedan parar las aguas, ya tengan su plataforma productiva que puedan generar empleo y podamos dirigirnos.
Ok, gracias por la respuesta. Igual en esta, que aprovecho a hacer una muy breve recomendación, creo que podrían especificar eso un poco más porque no queda muy claro, o sea, al final caemos en lo mismo, es como un ciclo vicioso, como que hacen su emprendimiento, pero igual la situación de Venezuela los tumba, o sea, hay cosas que, así seas el mejor emprendedor del mundo, o sea, tenemos muchos enemigos a la hora de emprender aquí en Venezuela, entonces creo que eso se puede profundizar un poquito más. Mi otra pregunta es, ustedes mencionaron en su presentación que hay ciertas capacidades que tiene Venezuela, como es el turismo, como es la minería, etcétera. Mi pregunta es, ¿ustedes tratan de fomentar emprendimientos relacionados a esas fortalezas o es emprendimiento de un bodegón, por ejemplo? Carlos, creo que estás muteado. Sí, no sé si Quita el quieres hablar. micrófono, Carlos. Sí, estamos claros, Carlos. Disculpe. ¿Se Ujú. escucha? Sí. Ahora sí. Bueno, Venezuela en años recientes, sobre todo después de la superación un poco de la crisis de los años 2016 y 2017, ha atravesado un periodo donde se han diversificado los emprendimientos. En primera instancia, vemos mucho en las localidades que se presentan iniciativas relacionadas al ámbito gastronómico o al ámbito de los servicios digitales, por ejemplo, la creación de agencias digitales para publicidad y marketing. Ujú. Venezuela tiene otras oportunidades que pequeños y medianos emprendedores podrían aprovechar si les identifican como necesidades no solamente para el mercado nacional, sino para el mercado extranjero. Por ejemplo, la explotación de recursos mineros actualmente se está haciendo bajo parámetros que no corresponden con la legalidad venezolana y que están resultando nocivos para el ambiente. Pero si se toma una regulación apropiada para la obtención de estos recursos minerales, por citar un ejemplo, podrían ser aprovechados en función del desarrollo de la industria tecnológica y suplir una demanda no solamente interna, sino una demanda que es cada vez mayor a nivel internacional. Entonces, identificar estas potencialidades no solamente nos va a ayudar a diversificar los emprendimientos, sino a entender que el venezolano, el individuo, tiene otras áreas que explorar para poder satisfacer unas necesidades que están presentes, pero que, digamos, actualmente no contamos con el conocimiento de la existencia de las mismas para poder aprovecharlas. Chévere. Última pregunta súper breve, perdón si estoy abusando del tiempo. O sea, entiendo que quieren hacer colaboraciones con ONGs para fomentar la educación. Mi pregunta es, ¿estas ONGs son meramente para darles tips de emprendimiento o, por ejemplo, va a ser una ONG que esté encargada de, no sé, repito, la minería y entonces va a educarlos de cómo hacer un emprendimiento en minería? O sea, va a ser información básica de administración, esas Es una alianzas. excelente pregunta porque en el ámbito merideño es muy especial lo que nosotros respetamos como un actor de relevancia de la Universidad de los Andes. A partir de la Universidad de los Andes se han gestado una serie de organizaciones no gubernamentales que han ayudado a la construcción de todo un aparato de programas de formación que funciona en pro del desarrollo de otras áreas técnicas que normalmente no estamos viendo o no eran típicas de la economía merideña, ¿no? En Mérida, por ejemplo, se están ofreciendo cursos respecto a innovación digital, innovación tecnológica. Entonces, la Universidad de los Andes, en el caso del programa piloto, serviría como ese catalizador de programas de formación y estas organizaciones no gubernamentales lo que nos ayudarían es a promover la entrada de jóvenes que estén interesados en formarse en estas nuevas necesidades del mercado laboral para poder ofrecerlos y orientarse en ese sentido. Chévere, gracias. Chéverísimo, muchas gracias a Sofía por su pregunta. En este momento, Leo, David tienen la palabra, no sé cuál de los dos vaya a intervenir primero, pero bueno, tienen la oportunidad de darle su respectivo feedback y hacer las preguntas al Ministerio de Fomento. Chévere, si quieres, América, voy yo. ¿Me escuchan? Sí, David, ve tú. Perfecto. Bueno, yo antes de hacerles una pregunta, sí me gustaría hacerles algunos comentarios adicionales. En verdad me emocionó mucho el hecho de ver su proyecto, la idea de fomentar el crecimiento de pymes en el país. Yo sí, por ejemplo, les recomendaría, en el caso bueno, si se encuentran interesados en profundizar un poco más sobre este tema, y si ya no lo han hecho, existe un libro, en verdad, muy bueno que habla y piensa un poco sobre el desarrollo venezolano,
que se llama Venezuela, Vértigo y Futuro, del profesor Werner Corrales y Tania Michelena. Voy a encender la cámara para que puedan ver un poco de cada portada. Acá está el libro. En verdad es un libro muy bueno que habla precisamente del desarrollo, y en su segunda parte habla un poco sobre, por ejemplo, robustecer el capital humano en nuestra gente, fortalecer la educación superior y el sistema científico y tecnológico, o por ejemplo en su capítulo 8 habla de la nueva economía que debemos desarrollar. Si en verdad les interesan estos temas concha, el tema del desarrollo, yo en verdad les recomiendo que le echen un ojo a este libro, véanlo, asuman un poco de los principios, de las cosas que allí comentan, porque, bueno, en verdad no necesitamos, una de las creencias generales es que por lo general necesitamos construir la Venezuela que dejamos atrás, y en verdad no estamos pensando en construir la Venezuela que realmente tiene que venir del futuro, que es una Venezuela totalmente distinta a la que tuvimos, a la que tenemos, pero sí muy distinta en verdad a la que debemos tener, ¿no? Mis preguntas son un poco más sobre el tema de que, bueno, me genera dudas en el proyecto en sí, digamos, un tema de enfoque. Yo veo que acá en la presentación, o por lo menos en el documento que veo del proyecto, lo que entiendo es que la formación sería en habilidades técnicas para que las personas puedan obtener un empleo que les permita, bueno, desarrollarse ellos plenamente. Pero luego acá en la presentación lo que veo, o lo que me da a entender, es que la educación sería para el desarrollo de emprendimientos y de crecimiento de empresas y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me gustaría en principio si me pudiesen aclarar ese enfoque y digamos, hacia dónde iría orientada esa educación y en qué partes, ¿no? Porque, bueno, una cosa es formarnos para las habilidades 2.0, otra es muy distinta a formarnos para habilidades de agropecuaria o de turismo, por ejemplo, lo que pudiese ser Mérida. Entonces, bueno, me gustaría que me pudiesen aclarar un poco ese aspecto que no me quedó claro. Bueno, esta pregunta la voy a responder yo. Bueno, las capacitaciones técnicas de las que hablamos en nuestro proyecto, a las que se refiere a nuestro proyecto de incidencia, son aquellas deficiencias a nivel técnico que se presentan inicialmente. Nuestro plan piloto está situado en el estado Mérida, en la alcaldía del municipio Libertador, pero nosotros como tal posteriormente lo ampliaríamos y tendríamos que hacer un avalúo de cuáles son estas deficiencias que se presentan a nivel nacional en los distintos ámbitos laborales para ofrecerle a los jóvenes distintas formaciones en capacitaciones técnicas. O sea, no vamos a lo teórico, porque sería capacitarlos de una forma que ya puedan entrar al campo laboral y que de una forma u otra el país así lo requiere, porque o sea, no podemos esperar para construir el país, y para cubrir con estas deficiencias que actualmente hay. O sea, son situaciones que hay que abordarlas actualmente. Y con respecto a su pregunta, bueno, abordaríamos distintos sectores, no solamente el perfil agroproductivo o el perfil de microemprendimientos en, bueno, actividades que tengan que ver con la informática o con el mundo 2.0. No, o sea, sería amplio. Ahora, si hay que definirlo, fue una deficiencia, hay que definirlo. Y justamente en este tema de los emprendimientos que ya Sofía más o menos se los comentó, también, digamos, siento una grave deficiencia, y que capaz tienen aquí la oportunidad de hablar un poco más de cómo harían para realmente potenciar esos emprendimientos, ¿no? Y eso, qué incentivos, a través de qué marco regulatorio, digamos,
sé que la prueba piloto iría en Mérida, pero entonces, bueno, en esa ciudad de Mérida, en el municipio de Libertador, ¿qué oportunidades ustedes han identificado para precisamente potenciar el emprendimiento y luego, bueno, lograr que precisamente estos jóvenes que están recibiendo formación técnica en verdad pueden insertarse en esos emprendimientos, ya sea que los creen ellos mismos o que sean de terceros para su propio desarrollo? ¿Cómo lo ven allí, pues, ustedes? ¿Me escuchan? Bueno, y Sí, sí. procede, Carlos, procede. Ok. Bueno, lo que pasa es que se trata de identificar las, digamos, tanto el marco legal como posibles ventajas de aprovechar este marco legal en función de la fundación de nuevas pequeñas y medianas empresas. En el caso del municipio Libertador del Estado de Mérida se han presentado diversos emprendimientos que no han contado con el grado de formalización requerido, quizás por un tema de desconocimiento y también en parte porque se observa como un proceso burocrático que no trae ningún tipo de beneficio. En el entendido de esta realidad, yo creo que uno de los principales factores que podría ayudarnos a hacer atractivo la formalización de los emprendimientos y la diversificación del aparato económico regional podría ser el ofrecer alternativos o atractivos que fomenten a la formalización de estos emprendimientos. Por ejemplo, una vez se formalice una pequeña y mediana empresa, este ente va a tener acceso a una serie de beneficios como los son créditos bancarios para poder, digamos, aumentar el volumen de producción y modernizar aún más la empresa. Y ese tipo de cosas que podrían resultar atractivas y que no hagan de la formalización de la empresa un mero trámite burocrático. En el contexto merideño es especialmente relevante porque en Mérida se encuentran los espacios jurídicos propicios para esta formalización que quizás en el resto del país no, por su condición o por la crisis política y económica que aqueja al país y que ha vulnerado las instituciones regionales. Bueno, le cedo el espacio a Leonardo y de sus preguntas. Hola, buenas tardes, muchachas, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Es un placer estar acá con ustedes. De verdad, bastante interesante este proyecto. Y rápidamente, mi primera pregunta es que me gustaría saber si ustedes tienen antecedentes de proyectos parecidos en Venezuela o en la región. ¿Se escuchó? Sí, sí, se escuchó perfecto. Nos preguntan que si tenemos algún referente para el desarrollo de esta política pública, ¿verdad? Exactamente. Sí, bueno, la promoción de la fundación de nuevas pequeñas y medianas empresas suele estar acompañada de políticas públicas desde, digamos, instancias similares al fomento, que traten de hacer atractivo la inversión privada en el país para crear empleo y desarrollo, ¿no? Normalmente este tipo de iniciativas están dirigidas más hacia, digamos, reformas legales que hagan o faciliten la fundación de negocios en el país, ¿no? Entonces, como disminución de impuestos, por ejemplo, eso se ha presentado en casos, por ejemplo, donde ha habido cambios institucionales en gobiernos latinoamericanos, como en el caso de Colombia, por ejemplo, que han forzado que el aparato burocrático tenga que reducir la tasa impositiva en función de atraer la inversión y que ésta no disminuzca su capacidad productiva. Entonces, por ejemplo, la estrategia que nosotros planteamos aquí sería o formaría parte de una estrategia conjunta de las instituciones ejecutivas en función del desarrollo de nuevos emprendimientos dentro del país. No se trata exclusivamente de promover las bondades o ventajas, atributos que tiene Venezuela, sino además de presentar
un plan estratégico conjunto que también contenga la creación de otros atractivos que nos ayude a recuperar la situación económica del país. Porque sin duda la estatización ha sido uno de los factores que más ha afectado y más ha alejado a los inversionistas de nuestra nación. Ok, me gusta esa respuesta. Ya que hablaron de Colombia, les recomendaría echarle un ojo al libro Economía Naranja de Iván Duque. Obviamente, siendo el presidente, va a tratar de involucrar un libro de economía tan bueno como ese en la política pública. Mi segunda pregunta es si en el contexto, teniendo en cuenta el contexto venezolano, este plan de incentivos es fácilmente adaptable. O sea, si hay algún cambio burocrático, se puede adaptar este programa a esos nuevos cambios. Yo creo que precisamente este programa está dirigido a hacer de estos cambios una oportunidad o una ventana de oportunidades para esos emprendimientos. Digamos, en todo este planteamiento estratégico que se está haciendo en función de la recuperación económica del país, obviamente va acompañado de otra serie de reformas que garanticen la seguridad jurídica y en última instancia el Estado de Derecho que está ausente actualmente en el país. La transformación del país y bueno, la estrategia de la Venezuela próspera forma parte de un supuesto en el cual las instituciones políticas y sociales del país se irían reformando y esto sería un nuevo atractivo que sería aún más, un factor más de agregar dentro de nuestro plan de incidencia, ¿no? Entonces, los atractivos, además de los territoriales o los propios de los recursos naturales o la mano de obra cualificada que se encuentra en el país, sumaríamos el factor burocrático, las reformas burocráticas que se vayan haciendo en el país, como otro atractivo que pudiera ser de provecho para la fundación de nuevas estrategias, de nuevos emprendimientos. Excelente, muchas gracias. No, gracias a ti, Leo. Bueno, Sofía, tienes un minutico para dar las recomendaciones finales que me pediste y ya cerramos con el Ministerio de Fomento porque ya llegó Salud. Entonces, Sofía. Ok, súper breve. La única recomendación que me gustaría ver si tienen chance de modificar la propuesta o agregarle algo es que sean un poquito más claros más en el cómo van a hacer las cosas que el por qué. El por qué está clarísimo y tiene todo el sentido del mundo, pero hace falta un poquito más cómo van a agarrar esas organizaciones y cómo van a hacer que los jóvenes estén interesados en este proceso de formación, cómo, o sea, más en el cómo, más en el fondo que en la forma que lo van a hacer, porque, perdón, al revés. Más en la forma que en el fondo, porque lo tienen muy claro, solamente que, o sea, están como que hay mucha distancia entre un paso al otro. Entonces, como que aterrizarlo un poquito más haría que la propuesta tuviera muchísimo más peso. Pero en general está bien la idea que quieren hacer y ya, eso es todo lo que quería decir, perdón. No, nada. Gracias, Sofía. Gracias, Leonardo. Gracias, David. Y gracias al Ministerio de Fomento por estar en el primer round del día de hoy. Creo que la Venezuela próspera todavía tiene muchísimo por avanzar, ha dado muchísimo de qué hablar y nosotros en Ciudadanos estamos muy orgullosos de que personas como ustedes repiensen y piensen el país diariamente. Entonces, bueno, los invitamos a todos los que están en la sala a quedarse con nosotros. A los que no, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y le toca el turno al Ministerio de Salud. Pero bueno, dejaremos de grabar por este momento.